Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Tres formas en que se dice voz en el hebreo. La primera es esta palabra que denota un sonido. Se produce, ¿verdad?, la vibración de las cuerdas vocales. Incluye también no solo la voz de Dios, sino la voz humana. También, ¿verdad?, es la palabra kol. Esa es la palabra kol para decir, ¿verdad?, voz. La segunda palabra es la palabra kará. Y kará se refiere al acto de llamar por nombre. Es la acción divina de crear. Kará, ¿verdad? Y es la capacidad de Dios de llamar por nombre. Dios llamó por nombre y dijo Dios, esa poderosa palabra, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra. Y dijo Dios, sea la expansión. Esa palabra, ¿verdad? La palabra kará. Y por último la palabra tzahak. Y tzahak es dar un grito desgarrador. Hermano, es la capacidad, y lo dijimos, ¿verdad?, que era como el sonido del shofar, el sonido del cuerno, de la trompeta, y la Biblia muchas veces nos habla, ¿verdad?, alza tu voz como trompeta, y lo dice aquí la palabra del Señor también, cuando hablaba de sus profetas. Y creo que es necesario que nosotros podamos alzar nuestra voz también. Pero no podemos alzar nuestra voz si el sonido que estamos dando es indeterminado. Dijimos y pusimos esta palabra en Isaías 58:1, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. La palabra trompeta aquí en Isaías es shofar. Y dice, declara a mi pueblo su transgresión. La palabra ahí es declarar. Esta palabra, declara, es una palabra que significa exponer, predecir, explicar, declarar, anunciar y enseñar. Lo que nos está diciendo, ¿verdad? Lo que necesito que hagas como un shofar, como trompeta, con voz de trompeta, declara a mi pueblo, declárale a mi pueblo su pecado. Y ahí, bueno, tenemos mucho que cortar porque Isaías empieza a explicarle cuál ha sido el pecado, cuál ha sido el pecado de Israel. En el capítulo 1, de Isaías, dice, crié hijos, yo los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. De manera que el Señor le hace una declaración a Isaías, le dice, explícale, expone. No solamente tenemos que señalar el pecado, sino también explicar, decir, por esto se está pasando. Esta es la realidad, esta es la situación que están viviendo. De manera que tenemos que alcanzar ese nivel de poder explicar. Yo siempre digo, y creo que se me entienda, creo que la persona, los idólatras, los que practican la idolatría, y usted sabe a qué me estoy refiriendo, muchas veces nosotros somos tan críticos de decir, estos idólatras y que aquí, que allá, que pum, que pan, que pin. Y la verdad es que nadie les ha explicado su pecado. Porque uno hace lo que ha aprendido. Y eso lo aprendieron desde niños y eso les ha enseñado, eso le enseñaron sus pastores. Pero cuando viene la palabra a su corazón, cuando viene el mensaje de Cristo, cuando viene la revelación de Cristo, lo que nosotros tenemos que hacer
no es señalar solamente, no decir, mire el pecado, mire esta es la rebeldía, mire la idolatría, mire esto. No, lo que tenemos que hacer es explicarle, es declarar, anunciar y enseñar. De manera que nosotros tenemos que ir entendiendo que la palabra del Señor no es, hermano, para refregársela en la cara a la gente, sino para señalarle, para predecir, para declarar esta palabra. Y así empezamos a pasar varias slides y hablamos del profeta niño, hablamos de Jeremías, hablamos de este profeta duro, del profeta Ezequiel, que hablaba y le habla a una generación rebelde. Hablamos del profeta fiel, de Daniel, que se mantuvo, siempre se mantuvo, no se contaminó con la comida, no se contaminó con las enseñanzas, no se contaminó con las leyes. Mire qué interesante. Hubo leyes que lo perjudicaban al punto de la muerte. Y él dice, ok, entiendo. Si yo oro a otro Dios, que no sea, ¿verdad?, el de Babilonia, a esta imagen, ¿me van a matar? Sí, te van a matar. Ok. Dice que abrió las ventanas y empezó a orar, tal y como lo hacía todos los días. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay leyes que los hijos de Dios no podemos obedecer. Hay leyes que los hijos de Dios no van a poder o no deben obedecer. En eso nosotros tenemos que ser categóricos. Como por ejemplo, si tú eres cristiano, eres un hijo de Dios y trabajas en el área de la salud, no puedes hacer aborto. No puedes. Está fuera del orden y del propósito de Dios. Nosotros debemos de entenderlo. Nosotros debemos de saberlo. Y tenemos que huir. Qué difícil, ¿verdad? A veces cuando están ahí dicen, no, pero que si no lo hace, le va a caer la ley. Hay gente que está dando su vida. Está dando su vida para explicarle a la gente su pecado, para señalarle y decirle, Dios puede hacerte libre de este pecado. Daniel fue fiel. Daniel fue fiel al Dios que lo llamó. Fíjate que en Daniel no se encuentra ningún pecado. Porque Daniel, su nombre significa el Señor es juez, el Señor es mi juez. Y el Señor es el que me guarda. Así que él, considerado un profeta fiel. También vimos el profeta rechazado. 1 Samuel, ¿verdad? No sé si llegué aquí, realmente no me acuerdo. 1 Samuel 8:19 dice, no obstante el pueblo rehusó oír. El pueblo rehusó oír la voz de Samuel. Y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Dice la Biblia que Samuel se entristeció tanto. Y Dios le habla y le dice, Samuel, no estés triste. No es a ti a quien rechazaron. Es a mí. Samuel fue el último juez de Israel. El último de los jueces. El último de los que provocaba avivamiento. 14 jueces. Entre ellos, Samuel. Y juzgó a Israel y de pronto le dicen, ya no necesitamos más, que tú vengas a decirnos qué es lo que quiere Dios. Queremos un rey. Y Dios le señaló a Saúl. Despreciaron al Señor. Y dice, rehusamos oír la voz de Samuel. Ya no queremos oír la voz profética. Ya no queremos oír la voz de justicia. Ya no queremos oír esa voz. Ahora queremos que nos des, queremos ser como los demás pueblos de la tierra. Queremos tener leyes como los demás pueblos de la tierra. Queremos parecernos a nuestro entorno. Queremos ser como los europeos, queremos ser como los qué sé yo, norteamericanos. Queremos ser como ellos. No queremos leyes. Y cuando escucho mucho de lo que
oigo en la sociedad, dice, no queremos a Dios en nuestras reuniones. No queremos que a Chile es un país laico. Chile es un país que no está sujeto a Dios. Y yo digo, ¿qué estupidez más grande? ¿Qué torpeza más grande? Querer sacar a Dios. Están siendo como Israel con Samuel. Ya no queremos seguir oyendo tu voz, Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel les señalaba su pecado. No así Saúl. Saúl no señalaba pecados. Saúl no era para eso, no era su función. Él tenía que gobernar. Samuel tenía que señalar. Una de las cosas que el Señor nos manda a nosotros como ministros es señalar. No siempre es fácil. No siempre es agradable, pero hay que hacerlo. Luego, dice Jeremías capítulo 23, 32, he aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones. Cuando yo no los envié, ni le di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando de aquellos que tocan un sonido incierto. Y está hablando de los que levantan su voz y profetizan sueños falsos. Los cuentan para hacer errar al pueblo, con mentiras, con presunciones. El Señor dice, yo no los envié, yo no le he dado ninguna orden. Así dice el Señor, y yo no he dicho nada. Cuando de hecho, una de las cosas que el Señor nos manda en el Nuevo Testamento es que cuando escuche una profecía, usted la pueda discernir. Usted pueda pensar y decir, ¿esto es de Dios? ¿Esto está de acuerdo a la palabra de Dios? Hermano, no se trata de que hay mucha gente que dice, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un profeta, nosotros tenemos una profeta, nosotros tenemos, cuidado, ese profeta, esa profeta, ¿está hablando de parte de Dios la palabra o está hablando sus palabras? El pastor me está diciendo que tenemos que rechazar. No, por ningún motivo. Nosotros creemos en los dones, el don de profecía. También creemos que hay un manto profético, un oficio profético. Y que escuche esto, no todo el que profetiza es profeta. Pero todo profeta tiene que profetizar. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que no todo el que dice, el Señor me dio esta palabra, significa que sea un profeta. Porque puede que el don se haya manifestado sobre su vida en ese momento, pero no necesariamente es un profeta. No necesariamente, ay pastor, es que yo siento que soy profeta. Primero, si eres profeta, tienes que estar bajo un manto. Tienes que tener, hermano, alguien tiene que estar guiándote. Dice la palabra del Señor, reunidos los profetas y los maestros, estaban ahí. Profetas y maestros, hermano, y rendían, hermano, lo que ellos decían, lo que Dios le hablaba al concilio apostólico. No podemos nosotros, hermanos, llegar y decir, dijo el Señor me dijo tal cosa, el Señor me dijo que venía tanto, el Señor me dijo tal. Hay tanta gente que ha dicho, así dice el Señor, y el Señor no dijo nada. Pero quiero señalar lo que dice aquí. No son de provecho alguno para el pueblo. Entonces, cuando levantamos nuestra voz, cuando alzamos la voz, ¿para qué tiene que ser? Para hacer provecho, para ser de bendición al pueblo, para que lo que nosotros declaramos venga a ser una bendición y no una carga. Cuando lo que dice el hermano, el pastor, el siervo, el profeta es una carga, cuidado, no está siendo de provecho. ¿No será que Dios no lo mandó? ¿No será que Dios no le dijo eso? 1 Corintios capítulo 14, verso 8 dice, porque si la trompeta, el shofar, la voz, da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
cuando venían los arremetía la caballería, se tocaba un toque de trompeta, ¿verdad? Pero el toque tenía que ser oído, tenía que ser escuchado y tenía que ser clarito. Y no andar preguntando, ¿qué dijo? ¿Avanzamos o hay que retirarse? ¿Arremetemos o nos vamos a esconder? No entendí porque parece que no fue muy claro. ¿Es tiempo de buscarlo o es tiempo de retirarnos? ¿Es tiempo de decir o es tiempo de callar? ¿Es tiempo de sembrar o es tiempo de recoger? El sonido debe ser claro. Por eso que aquellos que Dios usa para levantar la voz, aquellos que tienen una voz de Dios, tenemos, hermanos amados, la responsabilidad que el sonido sea clarito y no incierto. Que el trompetero, hermano, aquel que va a tocar la trompeta o el shofar de Dios, hermano, esa voz tiene que ser oída, escuchada. Una voz que Dios quiere usar en este día es la voz del pastor. Juan capítulo 10, verso 4 en adelante dice, cuando saca todas las suyas, las ovejas está hablando, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Me he tomado 15 minutos, llevo 15 minutos para explicarte un poquito acerca de lo que significa, ¿verdad?, este proceso y que hay hombres de Dios a los cuales Dios llamó con un plan, con un propósito para llevar un mensaje. Y lo hizo, ¿verdad?, a través de palabras, a través de declaraciones, a través de cartas, etc. Pero quiero llevarte, ahora que hemos entendido, que las ovejas van a seguir la voz del pastor. Y Dios le habla a un hombre llamado Pedro. Y le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y le dice, apacienta mis corderos. Sigue caminando y luego le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Verdad? Pastorea mis cabritos. Ya no eran corderos, ahora eran cabritos. Y sigue, y le dice, Pedro, ¿me amas? Dice la Biblia que Pedro se entristeció. Le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Le recordó muchas cosas y vino a su mente un montón de etapas de su vida que lo iban a preparar para convertirse en el pastor. La voz del pastor pasa un proceso y en ese proceso es en el cual Dios también nos mete a nosotros. Porque no todos van a entender la voz, esa voz que necesita ser nítida. Y quiero llevarte a la evolución de la voz de Pedro. En esta evolución le dijo, Jesús le habla a Pedro en Lucas capítulo 5, verso 5, y dice, respondiendo Simón, todavía no era Pedro, era Simón, hijo de Jonás. Le dice, respondiendo Simón, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, en lo que tú estás diciendo, no es lo que yo digo, porque yo vengo del fracaso. Pedro venía del fracaso y estaba magullando su fracaso. No tenía pan para entregar, no tenía, al decir pan me refiero a alimento, para vender los peces y llevar alimento a su casa. Venía del fracaso. Venía de una empresa fracasada. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Cuántos de ustedes tienen su voz un poquito apagada diciendo, ¿sabe qué, pastor? Estoy viviendo un momento de fracaso. Estoy viviendo un momento donde he intentado y todo este tiempo he estado trabajando, toda la noche he trabajado, llevo años trabajando y no tengo nada, pastor. Pero yo quiero decirle que el Señor te está diciendo hoy, haz algo diferente.
Haz algo diferente y dice, echad la red a la derecha. Siempre estuvimos hasta este lado. Siempre estuvimos hacia el lado izquierdo. Ahora, bueno, yo sé la cosa, pero ¿sabe qué te voy a decir algo? En tu palabra voy a echar la red. Pedro no tiene fe para él mismo. Pedro no tiene fe junto a su hermano, no tienen fe para decir, oye, sí, vamos a hacerlo otra vez. No. Ellos dicen, nosotros hemos estado pescando toda la noche. Nosotros llevamos tiempo en esto y sabemos que la situación está mala. Sabemos que la situación no es buena. Pero yo quiero invitarte hoy para que tú puedas decir, pero sabes, Señor, en tu palabra voy a echar la red. En tu palabra, Señor, aunque mi fe hoy día no está tan fuerte, hoy día mi fe no está tan bullante, hoy día mi fe no está tan positiva, pero ¿sabe qué? En tu palabra, porque tu palabra dice, yo siempre lo digo y lo vuelvo a repetir y no me cansaré de decirlo, la palabra del Señor dice. ¿Por qué? Porque me pongo de acuerdo con la palabra y digo, la palabra del Señor dice, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice en tal libro, en tal capítulo. Necesitamos ponernos de acuerdo con la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. En tu palabra, en lo que tú eres, en el dabar, en el logos, en el rema, en lo que yo he oído, lo que hemos visto tocante al verbo, eso es lo que nosotros hablamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que comunicar. Permita al Señor que puedan ser vivificados y edificados conforme a su palabra. Cada día nosotros anhelamos de su gracia y anhelamos de su favor. Pedro también, en este caso Simón. Y Simón, lo que significa Simón, el nombre significa el que oye con inteligencia. Pero Pedro no estaba oyendo. Pedro no estaba escuchando, Pedro simplemente estaba escuchándose a sí mismo. La voz que estaba escuchando no era la voz de Jesús, él estaba escuchándose a sí mismo. No hay nada que pescar. Pero de pronto dice, pero en tu voz, en lo que tú dices. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Yo ya fracasé y no voy a volver a fracasar. No quiero que otra vez se vuelvan a reír. Lo que voy a hacer es que en lo que tú dices, de manera que si esto no resulta, no es mi fracaso, es tu fracaso. Si esto no vuelve a resultar y sé que no hay nada, no es mi fracaso, es tu fracaso. En tu palabra, le está endosando a Jesús y le está diciendo, tú eres el responsable de lo que va a pasar de hoy en adelante. Cuando Pedro sale y viene con esa barca llena, Jesús le dice, ¿te quedó claro? ¿Te quedó claro quién te mandó adentro? Y Pedro empezó a temblar y le dice, a partir de hoy, te cambio el oficio. ¿Cómo? ¿Ya no voy a ser pescador? No, sí, vas a seguir siendo pescador, pero ya no de peces. Ahora serás pescador de hombres. La red era física, ahora la red sería su boca. Pero Dios tenía que prepararlo, porque todavía era Simón. El libro de Mateo 16:16, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Qué dice la gente que yo soy? Y empezaron a decirle, algunos dicen que eres Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Eso es lo que opinan los discípulos. Pero se levanta Pedro y respondió Simón Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Viene Jesús y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro empezó a escuchar otra voz. Pedro empezó a escuchar y empezó a discernir que habían palabras sobre él, pero todavía era niño. Recuerda que te dije del profeta niño, todavía Pedro era niño. Era impulsivo. Tú eres el Cristo.
¿Qué le está diciendo? Tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Cristo significa ungido. Tú eres el ungido. Ya me lo demostraste, me dijiste que fuera adentro al mar y tiré la red y vino lleno de peces y yo no creía, pero en tu palabra, y ahora lo entiendo, bienaventurado, no te lo reveló ni carne ni sangre, no hubo hombre alguno, porque hasta el día de hoy todavía no hay hombre alguno que pueda revelar, le dijo Jesús, pero Dios te lo reveló, mi Padre te lo reveló a ti, bienaventurado eres. Pero en el mismo capítulo, hermano, mira, el dicho dice, una de arena y otra de cal. En el mismo capítulo, Jesús le dice que él va a tener que padecer. Y dice, entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, escuche esto, tomándolo aparte, Felipito, te voy a mandar algo para que. Tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle al maestro, a Jesús, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mire, en el verso 16 está haciendo una declaración, tú eres el Cristo. En el verso 22 está reconviniendo a Jesús. Le está llamando la atención, le está aconsejando a Jesús. Jesús le dice, si antes te dije bienaventurado, ahora te digo que eres Satanás. Apártate de mí, Satanás. Eres tropiezo. ¿Qué pasaba con Pedro? Estaba en la evolución de su voz. Él pensaba que esta declaración había sido extraordinaria, pero ahora se da cuenta que no, que tiene que estar, que la emoción, que no debe de poner la mira en las cosas de la tierra, en las cosas de los hombres, sino que debe poner sus ojos para poder hablar como hablan las voces de Dios. Tengo que poner mis ojos en las cosas de arriba, mirar en las cosas de arriba y no en las cosas que están aquí en la tierra. Muchos estamos en medio de la votación del presidente de Estados Unidos. Hasta como 20 años de Bush con Al Gore, que ganó por 500 y algo votos, muy, muy peleada. Pero hoy estamos más cerca. Estamos más cerca de ver muchas situaciones que el mundo va a vivir. Lo que está saliendo en las noticias y a no mediar algo diferente, un milagro, al parecer Joe Biden es el próximo presidente. Va a haber seguramente una impugnación, como a la manera de Donald Trump, pero eso significa muchas cosas. Significa muchas cosas que se van a venir no solo sobre Estados Unidos, sobre el mundo. ¿Y la iglesia? Sobre Israel. Sobre los cristianos. Sobre las ideologías. Cada vez veo más y más gente hablando acerca de tantas situaciones que están aconteciendo. Y yo digo, Señor, necesitamos poner nuestros ojos. Muchos están mirando aquí en la tierra. Muchos están mirando y me escribían algunos hermanos, pastor, ¿y qué pasa si gana este? ¿Y qué va a suceder? Tranquilo, take it easy. Como diría, ¿verdad? En mi pueblo, take it easy. Tranquilo. Nosotros somos hijos de Dios. No podemos ser como Pedro. Mira, no hagas esto, no, porque si haces esto, mira lo que va a suceder. Tranquilo,
Pablo decía, cuidado, no vayas a Jerusalén, allá te van a matar. Mire, tranquilo. Yo no solo estoy dispuesto a ir a Jerusalén, no solo estoy dispuesto a que me aten, estoy dispuesto a dar mi vida. Mi voz no la voy a callar. Es fácil hablar cuando todo va bien. Hablar cuando las cosas se ponen difíciles es complicado. Mateo 26, 33. Sigamos viendo esta evolución de Pedro. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. A veces le echamos mucho la culpa a Pedro, pero todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero Dios tenía un trabajo especial para Pedro y sabía que no podía hablar como hablaba a los demás. A los demás quizás se les permitió y bueno, Jesús dijo, bueno, será. Pero a Pedro no. ¿Sabe? Aquel que quiere ser voz de Dios, trompeta de Dios, hay cosas que no se le van a permitir. Hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos hacer. Y una de las cosas es retroceder. Mire, hay situaciones en tu vida que hay que quitar, hay que sacar. Pero si hay algo que no puedes hacer, es una apostasía. ¿Qué es lo que hace Pedro? Apostata de la fe. Y junto con él todos los discípulos, hermanos, todos los apóstoles. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, ahí dice, dijeron lo mismo. ¿Por qué le cae solamente a Pedro? Porque Pedro es una señal, es una voz. Hay 3 nombres que se le dan a que tiene Pedro. Número 1, Simón, Pedro y Cefas. 3 nombres que aparecen ahí en el Nuevo Testamento. Pedro, Simón, Pedro y Cefas. Pasó de Simón a Pedro, pero le dice, pero tú vas a ser Cefas. Simón, el que oye. Pedro, ¿verdad? Petra, ¿verdad? Que tiene que ver con piedra o piedrecita o parte de una roca, piedrecita una parte. Y Cefas, que significa cabeza. Jesús le dijo, tú te llamas Simón, pero te vas a llamar Cefas. Tú te llamas Pedro, pero vas a ser Cefas. Pero hoy no eres Cefas. Hoy no eres una cabeza, no eres una cabeza apostolar. Y necesito que lo seas. Necesito que la gente tenga confianza. Necesito que la gente te vea a ti y que vea una palabra de Dios. Y que no te atemorices ante los demás. Y lo tuvo que probar. Y dice su palabra en Mateo 26, 74. Jesús le dice, mira, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No, Señor, no. Ese no soy yo, no. Yo no soy así. Ya viste ya que cuando en el huerto de Getsemaní le corté la oreja, ese soy yo. Antes que el gallo cante una vez, tú me negarás 3. Y así fue. Y le dice, no lo puse aquí, debería haberlo puesto, que dice que una mujer se le acercó y le dice, tú andabas con ellos, porque yo te reconozco por el sonido de tu voz. Yo reconozco el sonido de tu voz. Jesús había estado preparando a Pedro durante todos esos años, preparando, y el sonido de su voz había cambiado. Ya no era él, en tu palabra echaré la red, soberbio. Ya no era el hombre que andaba, ¿verdad?, diciendo, mire, ¿a quién le vamos a dar de comer? No alcanza para nada. Ya no era ese hombre, ya su voz había cambiado, ya el Señor estaba tratando con él. Pero todavía había en su corazón la cobardía, el ataque de las tinieblas en ese momento. Y dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo.
¿A cuántos de ustedes o de nosotros nos está cantando el gallo? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los hijos de Dios hemos dicho, no, yo nunca voy a hacer eso y de alguna manera sí lo has hecho? Necesitamos escucharnos y decir, ¿qué es lo que estoy hablando? Hay gente que no piensa, no, pero yo soy buena gente, yo soy buena gente, yo soy buena persona. ¿Sabe? Los cristianos no somos buenas personas. ¿Cómo que no, pastor? No, los cristianos no somos buenas personas. Los cristianos no somos buena gente. Eso es muy liviano. Cualquiera es buena persona. Cualquiera es buena gente. No, porque yo sirvo a Dios. Sí, el diablo también lo sirve. El diablo sirve para los propósitos de Dios. ¿Y a qué se refiere entonces, pastor? Los cristianos tenemos mandatos. Los cristianos tenemos mandatos y el Señor dijo y yo hago. Él dice y yo hago. Él piensa y yo hago. Él declara y yo hago. El cristiano no cuestiona. El cristiano no anda diciendo, pero eso era para otro tiempo, pero eso era en otros días, pero eso era para otras... No, pero ahora nosotros tenemos libertad. No, cuidado, no caigamos en eso. Muchas veces por lo mismo, mi pastor decía en su predicación, no recuerdo, el lunes o ayer, no recuerdo, predica todos los días, y decía, muchos nos tienen por religiosos. No, es que ustedes son muy legalistas. No, son muy legalistas ustedes. No, es que ustedes no, es que son muy... Una vez me dijeron, alguien muy cercano de mi familia me dijo, es que tú eres muy radical. Ustedes son muy radicales. Y yo les pregunto, ¿y cómo se vive el Evangelio? ¿Cómo se debe vivir el Evangelio? ¿Cómo se debe vivir el matrimonio? ¿Cómo se debe vivir en el trabajo? Vamos a llevarlo al trabajo, a tu trabajo. No, porque usted es muy radical. No, la hora de entrada es a las 8, pero usted llega a las 10. Y cuando el jefe le dice, bueno, ¿y por qué viene llegando a las 10? Pero no sea así, no sea tan radical. ¿Usted no le diría eso a su jefe? No puede. ¿Y por qué se lo decimos a Dios? Pero tú no eres tan radical. Dios no puede ser tan radical. Dios es más radical que todas las cosas. Y necesitamos ser radicales. No me refiero al partido político, por si acaso. Me estoy refiriendo a nuestra forma de ser. Que los jóvenes puedan amar al Señor y puedan buscarlo con todo su corazón. Los hombres, los varones también, las mujeres. Y que podamos decirle al Señor, Señor, ayúdame. El mundo no nos va a entender. El mundo no entiende de la restauración. No lo entiende. El mundo no entiende de la misericordia. Hoy día menos que nunca. El mundo no entiende de la gracia. El mundo no entiende de la fidelidad. El mundo no entiende del perdón. 5 principios solamente ahí que te he dado y que el mundo no va a entender. Pero para muchos les está cantando el gallo y están negando con sus palabras los principios de Dios. Es que a mí el que me la hace me la paga. Cuidado, te va a cantar el gallo. No, es que yo, mire, misericordia nada. Cuidado, te va a cantar el gallo. No, es que yo, pastor, no lo soporto, no lo tolero. Cuidado, te va a cantar el gallo. Y dice que cuando lo oyó cantar, le vino a la memoria las palabras de Jesús. Y se fue a un lugar apartado y lloró amargamente. Juan capítulo 21, verso 17, dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús ya se ha levantado, Jesús ya está resucitado y él le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, yo te amo. La segunda vez, apacienta mis corderos, mis cabritos. Y la tercera vez dice, ¿qué es este párrafo? Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció.
Se entristeció Pedro que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Porque le vino todo el recuerdo de lo que él había hecho. Pero quizás le recordó todo lo que él dijo durante toda su etapa ministerial. En tu palabra voy a echar la red. Tú eres el Cristo. No hagas esto. No vayas para allá. No conozco a tal hombre. Juro que no lo conozco. Y le recordó todas sus voces, toda su etapa. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que yo te amo. Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes. Si tú lo sabes todo, mira mi corazón. Me he equivocado, Señor, cantidad de veces. Yo, Billy Bunster, me he equivocado cantidad de veces. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aliméntalas. Es lo que le está diciendo. Apacentar es alimentar. Alimenta mis ovejas. De cierto o de verdad te digo, cuando eras más joven te ceñías, te ibas a donde querías. Tu etapa joven, tu etapa de ministro joven, te ceñías, ibas donde tú querías. ¿Cuánto ministro joven? ¿Cuánto ministro inexperto? ¿Cuánto cristiano inexperto hay que dice, yo voy a cualquier parte? Dios está en todos lados. No necesito estar en ninguna parte. No necesito sujetarme a nadie. Cuidado. Porque dice, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Cuando alcances madurez, cuando hayas alcanzado la madurez, otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Jesús le dice a Pedro, cuando le va a buscar donde estaban en la barca con su fracaso, luego le dice, sígueme. Jesús le dice a Pedro, después de su fracaso, otra vez, ahora negándole, le vuelve a decir, sígueme. ¿Por qué? Porque Jesús es un Cristo, es un Señor, es un Dios de oportunidades. Es un Dios que te extiende la mano y te dice, yo estoy contigo. Y que te dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Te salió muy fácil ese te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo, claro, te amo. Trabaja, apacienta, cría. Tercera vez, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas. Y tú sabes, Señor, cómo yo soy. Tú sabes mi situación. Cuando era joven, hacías lo que querías, ¿cierto? Sí. Te ceñías, te arreglabas, y te ibas donde tú querías. Ibas donde tú te daba la gana. Sí, Señor, ok. Pero cuando seas maduro, otro te va a ceñir. Vas a estar bajo la sombra y te van a llevar. Incluso vas a tener que morir. Ayer me negaste. Mañana le vas a decir a tus verdugos, no soy digno de morir como muere mi Señor. Y vas a morir de cabeza. Así fue la muerte de Pedro. Hechos capítulo 2, verso 14. Voy terminando. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ya no estaba Judas, alzó la voz. Ahora estaba Matías, alzó la voz y les declaró. Ahora Pedro ya no era el impetuoso, ya Pedro no era el incorregible, ya no era un Pedro que tenía dentro un espíritu diabólico, ya no era un Pedro al cual sus hermanos, sus amigos le tuvieran ese temor, respeto, sino que ahora él dice, yo recibí esto del Señor, apacentar las ovejas, apacentar los cabritos, pastorear los corderos.
Y sé que aquí habrá muchos que me van a querer odiar, pero yo me voy a poner en pie. Y se puso en pie, y los 11 se pusieron en pie con él. Los mismos que habían dicho a Jesús que darían la vida por ellos, y que luego huyeron. Ahora no. Ahora se pusieron de pie. Ahora dijeron, esta vez ya no está el Señor. Se fue, partió. Ahora estamos solos. Ahora el Espíritu Santo ha venido con nosotros. Ya no está Jesús. Ya no está físicamente con nosotros, pero está su Espíritu. Y ahora aquel estaba con nosotros, pero ahora está en nosotros. Ahora está dentro de mí. Y eso me da el poder, me da la autoridad para levantarme y ponerme en pie. Y decirle a todos ustedes, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. La evolución de su voz. Desde en tu palabra echaré la red hasta prestad oídos a mis palabras. Hechos 3:6. Entre paréntesis. 3.000 reciben a Cristo ese día por una predicación. Qué extraordinario predicador. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro va a pescar, Jesús da el número incluso de los peces. No recuerdo si eran 183 peces en la barca. Pero ahora se cumplen las palabras de Jesús. Cuando Él va a pescar, un par de decenas de peces, se llenó su barca. Pero ahora, cuando su voz ha sido transformada, cuando ha venido una transformación en su voz y ya no es esa palabra violenta, sino que es una palabra ungida, es una palabra llena del Espíritu. Entonces Pedro se levanta, alza su voz. Antes no lo había hecho. Antes estaba callado, antes estaba escondiéndose detrás de una fogata. Ahora se pone de pie, alza su voz. Varones judíos y todos los que viven aquí en Jerusalén, presten atención a mis palabras. Ese día 3.000 creyeron a la palabra de Cristo en una predicación. Luego Pedro y Juan van a la hora de la oración y suben a orar. En Hechos capítulo 3, versos 6 y 7 dice, estaba ahí un cojo. Siempre había estado allí, siempre. Lo más probable es que Jesús sí lo había visto. Porque siempre estaba ahí, era su lugar, su trabajo era mendigar. Aquí en Chile muchos consideran la mendicidad como un trabajo. ¿A dónde vas? Voy a trabajar. ¿A qué vas? Voy a pedir. Y les va muy bien. Este hombre lo ponían en la puerta de la hermosa que daba al templo. Una de las puertas es hermosa. Y cuando llega a ese lugar, los queda mirando. Él está en el suelo y estos dos hombres, Pedro y Juan, y lo quedan mirando. Y Pedro le dice, míranos. Y él los queda fijamente mirando, esperando recibir algo de ellos. Y dice la palabra del Señor. Mas Pedro dijo, la voz, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Su voz, la voz apostólica, la voz profética, la voz del pastor. La voz del pastor que hace que aquel que está tullido, ¿qué dice la palabra del Señor? El profeta Ezequiel nos dice que debemos de ir a buscar a la herida, a la enferma,
a la descarriada, a la perdida y a la perniquebrada. Al que tiene una pierna quebrada hay que levantarlo. ¿Qué hace Pedro? Lo toma de la mano derecha y dice, y lo meten al templo. Y en el templo este hombre empieza a saltar. ¿Qué debemos de hacer? La voz, la evolución de la voz, la transformación de la voz de aquel tímido, de aquel impetuoso, de aquel que desconfiado, ahora era una voz de autoridad. Y es lo que Dios quiere que tú hagas. Hechos 4:5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Quiénes eran estos? Los que llevaron a Jesús a la cruz. Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Alejandro el calderero, que hacía muchos males. Y dice la palabra del Señor: y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué autoridad, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y empieza a hacer una declaración. Esto que se le ha hecho a este hombre, esto no es otra cosa que lo que el Señor Jesucristo nos... Y empieza a dar la declaración, y empieza a exaltar, y empieza a nombrar, y empieza a poner en los oídos de Anás, Caifás, los escribas, los sacerdotes, los gobernantes de Jerusalén, los que estaban, ejercía gobierno, todos estaban ahí. Ustedes mataron al ungido. Pero él se levantó. Y en ese nombre es en el cual nosotros hoy estamos aquí. Los azotaron, pero no los destruyeron, porque era tan potente la voz. Termino con Hechos capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro pasó. Ahora la voz de Pedro era la voz de Dios. Ahora la voz de Pedro era la voz de Dios sobre su vida, y le dice: no mentiste, no le mentiste a los hombres, sino que le mentiste a Dios. Y dice: aquí ahora caerás muerto. Es la voz de Dios. Y Ananías cayó muerto. Zafira viene, su mujer viene y viene para decir: ver, mi esposo viene, y le dice: ¿vendieron el terreno? Sí. ¿Y trajeron? Sí. ¿Y era todo? Sí. Ah. Y le dice: mira, los jóvenes que vienen ahí acaban de ir a enterrar a tu marido por mentiroso, por querer engañar al espíritu. No es a los hombres, sino a Dios. Ahora te van a llevar a ti. ¡Pum! Y cae muerta. Mire la transformación de la voz de Simón a Pedro, a Cefas. De ser un hombre que solo oía, a uno que se constituiría como una piedra, una piedrecita, pero una piedra, y alguien que se convirtió en la cabeza apostolar, que se transformó de ser la voz de un pescador a la voz del pastor, a la voz del apóstol, a voz de Dios. La transformación de tu voz. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.